El sonido del adiós. El amanecer se deslizaba sobre los tejados del pequeño monasterio. Entre el murmullo del viento y el canto de las cigarras, un joven monje llamado Ren se sentó frente al estanque. El agua estaba quieta, tan quieta que el reflejo del cielo parecía un espejo. Había amado una vez, antes de llegar allí. Había sentido el calor de una voz, la promesa de un para siempre, que no resistió el paso del tiempo. Y aunque los días transcurrían en silencio, aún llevaba dentro el eco de un nombre que no podía pronunciar sin temblar. El maestro se acercó sin hacer ruido, como si flotara sobre la tierra. Se sentó a su lado y observó el reflejo del joven en el agua. ¿Por qué miras tanto lo que se mueve solo con el viento?, preguntó. Ren guardó silencio un momento. Porque allí, maestro, aún veo lo que fui cuando amaba. El anciano sonrió, con ternura y compasión. Entonces, cuando el reflejo se rompa, ¿dejarás de ser tú? El joven bajó la mirada. No respondió. El maestro tomó una piedra pequeña y la lanzó al estanque. Las ondas se expandieron lentamente, hasta que el reflejo desapareció. El agua no sufre por el reflejo que pierde, dijo el maestro. Solo vuelve a ser lo que siempre fue, quietud. Ren cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió dolor. Solo un silencio profundo, que comenzaba a sanar. El jardín de las ausencias. Esa noche, el viento soplaba con la suavidad de un suspiro antiguo. Ren no podía dormir. El silencio del monasterio era tan vasto que cada pensamiento parecía un trueno dentro de su pecho. Salió al jardín con pasos lentos, casi temiendo despertar a las flores dormidas. El aroma del jazmín lo envolvió como una memoria que no se resigna a marcharse. Recordó entonces sus días de amor. Las caminatas bajo la lluvia, las risas sin motivo, las manos que buscaban consuelo en otras manos. Todo aquello que en su momento parecía eterno, ahora era solo un eco que se desvanecía con la brisa. Se sentó frente a un cerezo. Sus ramas se mecían con dulzura, y algunas hojas caían despacio, como si el árbol también supiera decir adiós. Así se van los amores, pensó Ren, sin hacer ruido, con la misma delicadeza con que el viento arranca una hoja madura. El maestro apareció otra vez, como si la noche misma lo hubiera traído. No dijo palabra. Solo se sentó junto al joven y contempló el árbol. ¿Sabes, Ren?, dijo al fin. Hay ausencias que florecen como este cerezo. No porque duelan menos, sino porque enseñan más. Ren lo miró en silencio. ¿Y qué pueden enseñar las ausencias, maestro? El anciano cerró los ojos un instante. Nos enseñan a amar sin poseer, a recordar sin aferrarnos, a mirar sin esperar. El amor no desaparece, hijo, solo cambia de forma. A veces se convierte en gratitud, otras en sabiduría, y otras, simplemente, en silencio. Ren sintió como una lágrima descendía por su rostro. Pero era diferente a las de antes, no era amarga. Era una lágrima tranquila, como si dentro de ella habitara la aceptación. El maestro continuó. Cuando amamos con apego, queremos que el otro se quede. Pero cuando amamos con conciencia, comprendemos que todo lo que viene, también tiene derecho a irse. Y eso no es pérdida, Ren, es liberación. El joven observó el jardín. Cada hoja caída parecía un pequeño adiós. Y, sin embargo, el árbol seguía en pie, fuerte, sereno, esperando la primavera sin miedo. Ren respiró profundo. Por primera vez entendió que su dolor no era el enemigo, sino el maestro que lo guiaba hacia una versión más clara de sí mismo. El amor no lo había abandonado. Simplemente había cambiado de forma. Y ahora lo llamaban silencio. El eco del silencio. Los días pasaron con la calma de un río sin prisa. Ren comenzó a hablar menos y a escuchar más. Ya no buscaba respuestas en los libros del templo ni en las palabras del maestro, las encontraba en el sonido del viento rozando las hojas, en el canto lejano de los pájaros, en el murmullo del agua al caer sobre las piedras. Cada amanecer se convertía en una lección invisible. Aprendió que el silencio no era vacío,
era plenitud sin forma. Y que dentro de él podía oír la voz de lo que una vez llamó amor, ahora convertida en comprensión. Una tarde, mientras barría el sendero de piedra que conducía al altar, Ren se detuvo. El polvo levantado por la escoba formó una pequeña nube dorada bajo la luz del sol. Y en ese instante, recordó su despedida. Aquella vez en que no supo cómo decir, me iré en silencio, y eligió el ruido de las palabras, el drama del adiós. Hablé cuando debía callar, murmuró. Quise explicar lo que solo el tiempo podía sanar. El maestro, que lo observaba desde lejos, se acercó lentamente. Su voz, como el fluir de un arroyo, rompió el aire con suavidad. El silencio, Ren, no es cobardía. Es la forma más pura de respeto hacia lo que fue. Cuando uno se va en silencio, no huye. Solo deja espacio para que el alma respire. El joven levantó la mirada. ¿Entonces irse en silencio también puede ser un acto de amor? El anciano sonrió. Es el más alto de todos. Porque no busca convencer, ni retener, ni demostrar. Solo honra lo vivido, agradece y continúa. El viento sopló con fuerza, y algunas flores secas se desprendieron del árbol, danzando en el aire como pequeñas memorias que al fin encontraban descanso. Ren cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez, su corazón no le pesaba. Comprendió que amar no era prometer quedarse, sino aprender a partir sin dejar de agradecer. Esa noche, escribió unas palabras en su cuaderno de meditación. El silencio no es ausencia. Es la voz del alma cuando ha aprendido a aceptar. Luego, apagó la lámpara de aceite, y dejó que la oscuridad lo abrazara con ternura. Su corazón estaba quieto, como el agua después de la tormenta. El arte de soltar. Una mañana, el maestro le pidió a Ren que lo acompañara al bosque. El sol apenas tocaba la tierra, y el rocío aún reposaba sobre las hojas como diminutos espejos. Caminaron en silencio durante largo rato, hasta llegar a un claro donde el río se abría paso entre las piedras. Mira el agua, dijo el maestro. Ella no se aferra a las rocas que la detienen. Las rodea, las acaricia, y sigue su camino. Ren observó el movimiento del río. El sonido era hipnótico, una melodía que parecía hablarle al alma. ¿Así debe ser el corazón?, preguntó. Dejar fluir y no resistir. El maestro asintió con una leve sonrisa. El amor verdadero no ata, Ren. Cuando uno ama de verdad, no desea poseer, sino comprender. Y cuando llega el momento de soltar, lo hace con gratitud, no con dolor. Ren se arrodilló junto al agua y dejó caer una hoja seca. La corriente la tomó suavemente y la llevó consigo hasta perderse entre la maleza. Ella no luchó por quedarse, susurró el joven. No, respondió el maestro, porque entendió que su viaje no termina al alejarse, sino al continuar. Así también sucede con las personas que amamos. No se van del todo, simplemente siguen otro cauce. El viento sopló y levantó una lluvia de pétalos que giraban alrededor de ellos. Ren los miró elevarse, y comprendió que soltar no era olvidar. Soltar era dejar de sufrir por lo que ya fue perfecto en su momento. El maestro tomó una rama y trazó un círculo en la tierra. El amor y el desapego, dijo, no son opuestos, sino partes del mismo círculo. Amar sin soltar es prisión, soltar sin amor es vacío. Pero cuando ambos se encuentran, nace la paz. Ren guardó esas palabras en su corazón como quien protege una llama pequeña del viento. Mientras regresaban al monasterio, se dio cuenta de que el silencio ya no le pesaba. Ahora lo sentía como un compañero, como una forma de caminar ligero. Esa noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno. Soltar no es perder. Es abrir las manos para que la vida continúe su danza. Cerró el cuaderno, apagó la lámpara. Y en el susurro del viento creyó escuchar la voz de su antiguo amor. No como una herida, sino como una bendición que lo invitaba a seguir. El templo del recuerdo. Una tarde gris, cuando el sol se escondía entre nubes lentas, Ren decidió visitar el viejo pabellón al fondo del monasterio. Era un lugar que pocos frecuentaban,
lleno de polvo y estatuas antiguas, donde los monjes solían meditar sobre el pasado. El aire olía a madera envejecida y a incienso apagado. Ren encendió una lámpara de aceite y se sentó en el suelo. Del bolsillo de su túnica sacó una pequeña cinta roja, el último recuerdo del amor que una vez tuvo. La miró durante largo rato, y por un momento, todo el silencio del mundo pareció sostener su respiración. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó en voz baja, casi temblando. Pero no se refería a la cinta, sino a la sombra de aquel amor que aún vivía en su corazón. El maestro, que había seguido sus pasos sin ser visto, se acercó despacio. Colocó una mano sobre su hombro y le dijo: «No todo lo que guardas te pertenece todavía. Algunas cosas deben volver al camino del que vinieron». Ren levantó la mirada. «¿Y si al soltarla, olvido lo que fui?». El maestro negó suavemente. «Lo que fuiste no se borra, Ren. Solo se purifica cuando lo sueltas. El amor que duele se convierte en carga, el amor que se agradece, en enseñanza». El joven cerró los ojos. Recordó la risa, las miradas, las promesas, las despedidas. Todo pasaba por su mente como hojas arrastradas por el viento del tiempo. Y entonces, comprendió, no debía olvidar, debía transformar. Tomó la cinta entre sus manos y la colocó sobre el altar. «Gracias», susurró, «por todo lo que fui contigo, y por todo lo que aprendí al verte partir». Luego, apagó la lámpara y salió del pabellón. La noche había caído por completo, pero Ren no sintió oscuridad, sentía claridad interior. El maestro caminó junto a él sin decir palabra. Solo cuando llegaron al jardín, habló con voz serena. «Hoy has hecho lo que muchos temen hacer. No huir del recuerdo, sino mirarlo hasta que deje de doler. Ese es el verdadero camino del silencio». Ren respiró profundo. El aire era fresco, como si el mundo acabara de renacer. Y en su pecho, donde antes había un vacío, ahora habitaba una paz profunda, una quietud que no pedía nada más. Esa noche escribió en su cuaderno: «El amor no muere cuando termina. Muere cuando no se aprende de él. Yo elegí aprender». Y con esa frase, cerró el capítulo más pesado de su corazón. El amor que no se va. Con el paso de las semanas, Ren se convirtió en un hombre más sereno. Su mirada había cambiado, ya no buscaba, ahora contemplaba. Ya no esperaba que la vida le diera respuestas, aprendía a escuchar las que nacían en su propio silencio. Una mañana, mientras cuidaba el huerto del monasterio, una mariposa blanca se posó sobre su mano. Sus alas temblaban con la delicadeza de un pensamiento. Ren la observó maravillado. En ese instante comprendió que la belleza nunca intenta quedarse, simplemente llega, toca, y sigue su vuelo. El maestro, desde la sombra de un ciruelo, lo observaba con una sonrisa apenas visible. «¿Qué ves en esa mariposa, Ren?», preguntó. «Veo lo que fui», respondió el joven. «Alguien que intentó retener lo que solo debía contemplar». El maestro asintió. «El amor no nació para ser poseído. Es como el aire, invisible, pero indispensable. Cuando intentas encerrarlo, deja de ser amor y se convierte en deseo. Cuando lo dejas fluir, te convierte en libertad». Ren miró al cielo, donde la mariposa se alejaba entre los rayos del sol. Sintió que dentro de su pecho algo se abría, como una flor que había esperado mucho tiempo para florecer. Entonces, dijo, «El amor no se va cuando alguien parte. Solo cambia de lugar, ¿verdad?». El maestro sonrió. «Así es. A veces vive en una persona, y otras, en el silencio que nos deja. Pero siempre permanece, porque el amor verdadero no depende del encuentro, sino de la consciencia». Ren se quedó quieto, dejando que el viento jugara con su túnica. Sintió que todo lo que había perdido era, en realidad, una forma distinta de haber sido amado por la vida. El desamor, comprendió, también era una puerta, la puerta hacia sí mismo. Esa noche, durante la meditación, sintió que ya no estaba solo. No era la presencia de alguien más, era la suya, completa, sin huecos.
Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con el corazón. Tomó su cuaderno y escribió con calma. El amor que se va con una persona es solo un reflejo. El amor que permanece en el alma es el verdadero. A ese amor no se le dice adiós. Cuando cerró el cuaderno, una sensación de gratitud lo envolvió. Comprendió que marcharse en silencio no significaba desaparecer, sino volver a la esencia, a ese espacio donde amar ya no duele, sino que simplemente es. El retorno al silencio. El invierno llegó al valle con su manto de calma. Las montañas dormían bajo una neblina espesa, y los días parecían más lentos, como si el tiempo también meditara. Ren caminaba cada mañana por los senderos cubiertos de hojas secas, sintiendo que cada paso lo acercaba un poco más a sí mismo. El monasterio estaba en silencio. Solo se escuchaba el crujir de la madera al expandirse con el frío, el canto lejano de un cuervo solitario, y el suave respirar del viento. Era en ese silencio, tan denso y tan puro, donde Ren comenzaba a comprender la verdadera naturaleza de la paz. Una tarde, mientras meditaba frente al estanque, el mismo donde todo había comenzado, recordó sus días de amor. Pero esta vez, no sintió nostalgia ni dolor. Las imágenes llegaban y se iban como nubes movidas por el viento. El rostro amado ya no dolía, era parte de un paisaje interior donde todo tenía su lugar, sin juicio ni deseo. El maestro se acercó y se sentó a su lado. Durante un largo rato, ninguno habló. Solo contemplaban el reflejo de las montañas sobre el agua inmóvil. Finalmente, el anciano dijo: Ren, ¿qué escuchas cuando todo parece callar? El joven respiró profundo y respondió con serenidad: Escucho el pulso de mi corazón, y siento que no late solo. Es como si el mundo entero respirara conmigo. El maestro asintió. Ese es el verdadero amor. No el que busca poseer o retener, sino el que se reconoce en todo. El que late en el agua, en la piedra, en el viento y en el pecho de quien alguna vez amamos. Ren bajó la mirada. Entonces, ¿no hay despedida real, maestro? El anciano sonrió con ternura. No. Solo hay transformación. El amor que parece terminar no muere, se disuelve en la existencia, vuelve a la fuente, se hace parte del todo. Por eso, irse en silencio no es renunciar al amor, sino permitirle volver a su estado natural, la quietud. El viento sopló sobre el estanque y formó pequeñas ondas que se expandieron lentamente. Ren comprendió que aquellas ondas eran como los afectos humanos. Nacen del contacto, se expanden, se transforman y al final, vuelven al agua de donde salieron. Cerró los ojos. En su mente, escuchó la voz de su antiguo amor, no como un recuerdo, sino como una vibración suave que le decía: Gracias por dejarme ir sin romperte. Las lágrimas brotaron, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas limpias, de gratitud y libertad. Maestro, susurró Ren, he comprendido que el silencio no es ausencia, sino presencia sin forma. Y que amar en silencio es seguir amando, pero sin pedir, sin esperar, sin retener. El anciano puso una mano sobre su hombro. Cuando el corazón llega a esa comprensión, deja de buscar afuera. Porque descubre que el amor que perdió era, en realidad, el amor que dormía dentro de sí. Ren se inclinó en una reverencia profunda. Ya no sentía el peso del pasado. Solo la ligereza de quien ha comprendido que todo lo vivido, el gozo, la pérdida, el deseo, el adiós, era parte del mismo aprendizaje, aprender a amar sin miedo, y dejar ir sin dolor. Esa noche, al regresar a su habitación, encendió una vela frente a su ventana. El fuego bailaba suavemente, reflejando su luz en el papel donde escribió sus últimas palabras de meditación del día. Me iré en silencio. No porque no haya amor, sino porque el amor ya no necesita ser nombrado. El silencio es mi manera de seguir amando. Sin cadenas, sin reclamos, sin final. Luego sopló la vela. La llama se extinguió, pero el calor permaneció un instante más. Como un adiós que no duele, sino que ilumina. Ren sonrió en la oscuridad. El amor no se había ido.
Solo había aprendido a quedarse de otra forma. La paz del adiós. La mañana llegó silenciosa, bañando el monasterio con un resplandor dorado que parecía acariciar cada piedra y cada hoja. Ren caminó hasta el borde del jardín, donde el viento jugaba con los pétalos caídos. Se detuvo, respiró profundo, por primera vez, sintió que no había prisa. El maestro lo miró desde la sombra de un árbol. «Hoy es un buen día para partir», dijo con voz suave. Ren no respondió de inmediato. Su corazón estaba tranquilo, lleno de una claridad que antes le parecía inalcanzable. No había temor ni nostalgia, solo una profunda aceptación de lo que fue, de lo que es y de lo que aún podía ser. «Me iré en silencio», murmuró Ren. No para olvidar, ni para huir, sino para dejar que todo lo vivido siga su curso, como el río que nunca se detiene. El maestro asintió y se alejó sin prisa, como dejando que el joven se encontrara a sí mismo en cada paso. Ren caminó por los senderos del monasterio una última vez. Cada flor, cada piedra, cada hoja caída parecía inclinarse ante él, recordándole que la vida es un flujo constante, y que los adioses no son finales, sino transformaciones. Al llegar al borde del bosque, el viento le acarició el rostro y llevó consigo un aroma que le resultaba familiar, la mezcla de la tierra húmeda, el incienso y el recuerdo de un amor que ya no necesitaba ser nombrado. Ren sonrió. El dolor había cedido su lugar a la gratitud. Se detuvo un momento, cerró los ojos y respiró profundo. Sintió que su corazón latía en armonía con todo lo que lo rodeaba. El aire, el agua, la tierra, el cielo. El amor, comprendió, nunca se había ido, solo había tomado la forma perfecta del silencio. Con pasos suaves, se adentró en el bosque, dejando que los sonidos de la naturaleza lo abrazaran. Cada hoja que crujía bajo sus pies era un recordatorio de que el camino continuaba, y que la paz no estaba en retener, sino en soltar. Antes de desaparecer entre los árboles, Ren escribió sus últimas palabras en su cuaderno de meditación. «Me iré en silencio. Pero seguiré amando en cada suspiro. En cada hoja que cae. En cada ola que toca la orilla. Amar y soltar es la única manera de vivir en paz». El monasterio quedó en calma. El viento seguía su danza, el río continuaba su canto, y las montañas permanecían en su eterna quietud. Todo seguía su curso. Todo estaba en su lugar. Y Ren, finalmente, comprendió que irse en silencio no era un acto de pérdida, sino la forma más pura de regresar a casa, a su propia alma, llena de amor, de gratitud y de paz.